último, 424, a instancia del Grupo Municipal Somos Santa Marta para favorecer a las familias monoparentales. Nos lee el secretario del dictamen y a continuación el Grupo Somos Santa Marta tiene la palabra. Sí, la parte dispositiva ha sido modificada por un escrito registrado de entrada con el número 3304 una vez procedida la convocatoria de esta sesión plenaria. Desaparece en el punto 3. La parte dispositiva dice así: 1. Instar al Gobierno de España a que apruebe una ley de familias monoparentales con una definición precisa de familia monoparental que permita reconocer de acuerdo a los mismos criterios su estatus en todos los niveles de la Administración, equiparando de manera efectiva a las familias monoparentales a las familias numerosas. Se creará un carnet de familia monoparental que acredite esta condición. 2. Instar a la Junta de Castilla y León a que modifique la Ley 1/2007 de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León, promoviendo un sistema de protección que permita apoyar a las familias monoparentales, equiparándolas con las familias numerosas. Muy bien, Somos Santa Marta. Buenos días. En las últimas décadas, nuestra sociedad se ha enfrentado a cambios sociales de calado, especialmente en los patrones tradicionales de la composición de la familia, siendo en esta donde se han experimentado mayores modificaciones en la estructura de las mismas, dando lugar a un gran número de las denominadas familias monoparentales. Si bien en tiempos pasados este tipo de familias se reducían a los casos derivados de la viudedad, en la actualidad se asumen otros motivos o causas determinantes de este fenómeno. Sin embargo, a pesar de la realidad del auge de estas nuevas formas de convivencia, las familias monoparentales no han sido una prioridad en la actuación de las políticas sociales, estando prácticamente ausentes del debate público. Así, en esta comunidad autónoma es la Ley 1/2007 del 7 de marzo de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León la norma que reconoce a las familias monoparentales consideradas como las unidades familiares con hijos menores o mayores de edad en situación de dependencia que se encuentren a cargo de un único responsable familiar. Pero en este contexto solo se recoge la posibilidad de extender los beneficios establecidos para las familias numerosas a las familias monoparentales con 2 hijos y no con 1 que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%. No se hace mención ni se considera en absoluto a las unidades familiares monoparentales constituidas con un solo hijo sin discapacidad. La realidad de estas familias en relación con los apoyos públicos choca frontalmente y está en relación con su composición. Más de la mitad de los hogares monoparentales están formados por un hombre o una mujer adulta con una persona menor bajo su responsabilidad, que son el 57,2%, mientras que el 35% está compuesto por 2 menores y el 7,8% por 3 o más. El menor nivel de ingresos de las familias monoparentales y el mayor nivel de exclusión social que sufre este tipo de familias están muy relacionadas con las dificultades laborales a las que se enfrentan. La escasa disponibilidad debido a las cargas familiares que hacen muchas veces los empleadores frente a contratar personas con mayor disponibilidad sitúa a estas personas en un nivel altísimo de marginalidad laboral. Tienen necesidades especiales de conciliación de la vida laboral y familiar, teniendo que recurrir en una gran parte de los casos, en mayor medida que el resto de la población española, a familiares y amigos o profesionales remunerados para el cuidado de las personas menores. Es necesario un avance en la intervención pública para mejorar la situación de las familias monoparentales formadas por un hijo, teniendo en cuenta que esta modalidad debe ser atendida de manera específica, otorgándole los beneficios mínimos que estén en función de sus características. Por eso, desde el Grupo Municipal Somos Santa Marta, a tenor de lo expuesto y conscientes de que las familias más débiles no deben ser penalizadas con los recortes del gasto público, creemos que es preciso ayudar a los progenitores solos, con independencia del número de hijos, pero en la proporción que en cada caso se proceda, para favorecer la cobertura de sus necesidades fundamentales y permitirles alcanzar el mayor grado posible de independencia económica y social. Muy bien, muchas gracias. Carmen Cabrera. Hola.
El porcentaje de hogares monoparentales en España en 1980 era solo del 0,5% sobre el total de las familias. Desde esta fecha, esta realidad no ha dejado de crecer, alcanzando actualmente el 9,6% del total. Según los datos extraídos en la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2015, en Castilla y León hay 91.900 hogares monoparentales, un 1% más que en la pasada encuesta. En 74.400 hogares es una mujer la titular, el 81%, con un hijo a cargo. Estas familias padecen una vulnerabilidad especial porque sufren un mayor riesgo de pobreza y de dificultades sociales más que los núcleos biparentales. El hecho de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos supone siempre una dificultad añadida. Supone habitualmente una sola fuente de ingresos y una sola fuente de cuidados. Además, dado que la mayoría de los núcleos monoparentales están encabezados por mujeres, es mayor la probabilidad de que la persona adulta tenga un trabajo peor retribuido o, en gran parte de los casos, este trabajo sea a tiempo parcial. La monoparentalidad suele conllevar más dificultades para hacer compatibles horarios de trabajo y atención de menores, teniendo como consecuencia que su conciliación laboral tenga que depender en muchas ocasiones de las voluntades de familiares y amigos. Y digo de la voluntad de familiares y amigos porque en la mayor parte de los casos es imposible contratar a personas para que tengan cuidado de los menores dependientes. Sin olvidar tampoco que, según datos del INE, estas familias obtienen ingresos mucho menores que la media de las familias españolas. Actualmente en España el concepto de familia monoparental es difuso. No está definido ni jurídica ni socialmente. De manera amplia llamamos así a aquella familia que está compuesta por un solo progenitor, varón o mujer, y uno o varios hijos. Sin embargo, este concepto abarca diversos estados civiles, separaciones, viudedad, madres solteras, etcétera, teniendo reflejo en nuestra legislación y en los diferentes mecanismos de protección social, donde el Estado civil introduce muy significativas discriminaciones. Para erradicar las diferencias existentes entre las comunidades autónomas y evitar el caos administrativo, es necesario elaborar una definición homogénea de las familias monoparentales y plantearse una seria legislación al respecto. La no regulación estatal de que se entiende y cómo se acredita la condición de familia monoparental plantea un serio dilema a estas familias, pero también a la propia Administración, que en el caso a caso concreto ha de interpretar de forma arbitraria qué situaciones entran y qué situaciones no entran en esta categoría. Y he señalado que esta definición varía en cada comunidad autónoma, según el estatus legal de la persona del cabeza de familia, quienes convivan en el hogar, la edad de lo que se considera menor cargo o si existe, por ejemplo, pensión de manutención. Por eso apoyamos lo pedido en la moción que hoy se trae a este pleno, ya que consideramos muy necesaria que la reglamentación del título de familia monoparental se realice mediante la promulgación de su correspondiente ley, con un articulado similar al de la Ley de Familias Numerosas. En nuestra comunidad, el procurador del común elaboró ya un informe en el que reclamaba la necesidad de modificación de las leyes de parentalidad positiva existentes en Castilla y León, que nuevamente omiten la existencia de una realidad representativa, adjudicándole un carácter excepcional y no recoge un registro y una equiparación de derechos, por ejemplo, con las situaciones de viudedad en la región. Somos conscientes de que ya se contemplan en nuestro ayuntamiento beneficios para estas familias, en algunas de nuestras ordenanzas, pero todas las medidas que se adopten tratando de buscar soluciones a los problemas de dependencia que se planteen en este tipo de familias contará siempre con nuestro voto favorable. Hoy hubiera sido una ocasión de oro para hacer enmiendas y reclamaciones en este sentido, ya que acabamos de aprobar las ordenanzas fiscales para 2017 y nosotros, sin ninguna duda, hubiéramos apoyado cualquiera de las propuestas que hubiera presentado este grupo municipal. Porque estamos convencidos de la necesidad de políticas que doten de mayor autonomía a estas familias, que las hagan más libres y menos dependientes respecto a los cuidados y atenciones exclusivos de los familiares más próximos, a los que, como ya he dicho, tienen que recurrir con bastante frecuencia, quien tengan además la suerte de poder contar con ellos. En definitiva, políticas en parte que compensen las atenciones que proporcionan
estos familiares y políticas que supongan una gran ayuda para su deficiente economía en la mayor parte de los casos. Con ello se reducirá la vulnerabilidad de estas familias y se facilitará la compatibilidad entre la actividad laboral del miembro adulto y su obligación de cuidado con los hijos, proporcionándole mayor libertad para realizar otras actividades que también son necesarias, para realizar un trabajo que le resulte satisfactorio con su formación y sus aspiraciones y que también sea acorde con sus obligaciones y sus necesidades familiares. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Doña Rosa. Gracias. Las modificaciones de la estructura familiar española y el aumento de las familias monoparentales con hijos o hijas a cargo es una realidad. Sin embargo, en este escenario turbulento de cambios, al menos hasta fechas recientes, las unidades monoparentales están excluidas y no están siendo una prioridad como medida social. Existe un gran vacío regulador sobre las unidades monoparentales constituidas por un hijo o hija menores de 18 años. No hay un sistema coherente, eficaz y eficiente de protección para ellas. Puede existir medidas puntuales que se revelan en un conjunto insuficiente para dar solución a los problemas comunes detectados. En el marco de la política de atención integral de la unidad monoparental, se hace necesario dirigir un mayor esfuerzo tanto en medidas de protección como en términos presupuestarios y hacia varias áreas de intervención. Como indica en su exposición el Grupo Municipal Somos, y estimamos oportuno que las unidades familiares monoparentales, independientemente del número de hijos que tengan y en función de su situación y necesidades, puedan tener acceso a la misma protección con la que cuentan las familias monoparentales de más de 2 hijos. Por tanto, es evidente que votaremos a favor de la moción. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Grupo Ciudadanos. Buenas de nuevo. Bueno, nosotros ya dijimos que apoyaríamos esta moción. La debatimos suficientemente en la comisión oportuna y después de debatirla demuestra una vez más que cuando nos esforzamos todos podemos traer mociones, si no conjuntas, sí, con acorde a lo que debemos de aprobar. Ya dijimos en la propia comisión informativa que, quitando el punto 3 del ayuntamiento, que no eran competencias del ayuntamiento, por abordar la ley y dejar los otros 2 puntos, que era instar al Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, nos parece bien que se trate este asunto centrándonos en este tipo de familias para poder mejorar todo lo que sea y no comparándolas con otras. Entendemos que no hay que compararlas, sino centrarnos en estas familias y tratar de conseguir todas las mejoras posibles para que teniendo en cuenta de que cada vez vamos a más, desgraciadamente, tengan todas las necesidades cubiertas y, por lo tanto, vamos a apoyarla. Muy bien, Grupo Izquierda Unida. Buenas tardes ya. Nuestro Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes votará a favor de esta moción por varias razones. Porque el aumento de las familias monoparentales, en su mayoría constituidas o tuteladas por una mujer, representa uno de los cambios mayores en la concepción del modelo de familia en la actualidad. Poseen, pues, suficiente entidad para que tengan una consideración específica y son una más de las realidades que hoy conviven en nuestra sociedad. Son múltiples las causas que han motivado este aumento, desde las rupturas matrimoniales, viudedad, a la decisión de tener hijos sin ninguna pareja, a la migración también. Con lo que el abanico de personas que viven en familias de este tipo se han incrementado en los últimos tiempos. En países avanzados como el nuestro, se hace necesario el adoptar medidas de apoyo a este modelo de familia. La situación de las familias monoparentales, según datos de la Unión Europea, relativas a la vida cotidiana, muestran que las familias monoparentales tienen mayores problemas a la hora de conciliar la vida, de formar hogares autónomos. La falta de tiempo para conciliar influye de manera negativa en la crianza. La Ley de Reforma Laboral ha contribuido a ello también, así como los recortes de los servicios públicos. Los menores
que crecen en familias monoparentales, según estos estudios, tienen mayores dificultades de acceso a los mismos recursos de las familias biparentales, incrementándose así el riesgo de pobreza. Los modelos de familia son cambiantes. Desde el predominio de las familias biparentales han surgido otras como las homoparentales y las monoparentales. También ha ido modificándose el concepto de familia numerosa, que aquí se trae hoy para su equiparación. Ha ido variando desde los 6 hijos a los 4 y en la actualidad a 3. Por tanto, vemos que los conceptos los variamos nosotros en función de las necesidades sociales que existen fuera, en la sociedad me refiero. Nosotros tenemos que cumplir con las necesidades de la sociedad, en beneficiar a estas familias, y esta que se nos presenta hoy, esta moción, es una necesidad inminente. Por tanto, como ya he anunciado al comienzo, nuestro grupo votará a favor de la misma. Bien, por parte del Grupo Popular tiene la palabra la concejala de Familia. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Para el Grupo Popular, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Es el origen de nuestra sociedad y sin ella no serían posibles el resto de las instituciones sociales y políticas. Para la familia es mucho más. Es todo lo importante para el desarrollo integral de la persona, ya que se transmite dentro del seno familiar, jugando además un papel importante y garante de la convivencia y la cohesión social. La familia es el verdadero núcleo de la solidaridad y apoyo básico frente a circunstancias difíciles, como las que hemos vivido en los últimos años. Pero no solo en los años de crisis, sino en su historia, este país y nuestra sociedad ha sido sostenida por la familia. Este relevante papel de la familia sigue siendo insustituible y por ello deben de contar con la protección y el apoyo de todos los poderes públicos. Es imprescindible reconocer, poner en valor y favorecer el papel de la familia en nuestra sociedad, removiendo los obstáculos que impidan su pleno desarrollo y apoyándolas en lo necesario para el cumplimiento de sus fines. En este sentido, las familias asumen una responsabilidad irreemplazable, constituyen de forma decisiva el bienestar de las personas y de la sociedad. Por todo lo expuesto anteriormente, el Gobierno presidido por el Partido Popular aprobó el 14 de mayo del 2015 el segundo Plan de Familia. Y recordarles que desde el año 2004, desde que concluyó la vigencia del primer plan y único de apoyo a la familia aprobado por el Gobierno de España, las familias no habían sido objeto de una acción integral y transversal. Es durante la legislatura presidida por el Partido Popular cuando la familia vuelve a estar presente en la agenda política del Gobierno. El Plan de Familia, al cual me refiero, recoge más de 225 medidas fiscales de conciliación, empleo y apoyo a la maternidad. Es un avance hacia la protección económica, jurídica, social de las familias, especialmente de aquellas que tienen más dificultades, con necesidades singulares como son las familias numerosas o las familias monoparentales. En este plan se contienen ayudas económicas como las recogidas por la reforma fiscal, con las ayudas de 1.200 euros al año para familias numerosas o con personas con discapacidad a su cargo, así como familias monoparentales con 2 hijos o personas con responsabilidades familiares prioritarias en las políticas de activación para el empleo. Esta ayuda afecta especialmente a las mujeres. Se mantendrán hasta que los hijos tengan 21 años o 25 en el caso de que sean estudiantes. Para no extenderme mucho, decirles que el 75% de las medidas recogidas en este plan ya están aprobadas y ejecutadas, aunque el plan todavía tiene una proyección hasta el 2017. Como queda demostrado en mi exposición, las familias han sido y seguirán siendo una prioridad en las políticas del Partido Popular. Y por este motivo, desde el Grupo Popular de Santa Marta de Tormes, apoyaremos la moción presentada para seguir trabajando por la defensa de las familias. Muy bien. Procedemos a la votación. Votos a favor de la moción. Queda aprobada por unanimidad.